En un ensayo repetido de girasol, se sembraron la línea 9863 y otra línea denominada 1562A. Además de eso, en ese ensayo se sembró el híbrido que se obtiene del cruzamiento de ambas líneas. Los valores de rendimiento promedio fueron los siguientes. Para una de las líneas, 1897 kilos por hectárea. Para otra de las líneas, 1991 kilos por hectárea. Y para el híbrido, 2697 kilogramos por hectárea. Se solicita determinar la magnitud de la heterosis y segundo, estimar el rendimiento esperado si se sembrara semilla cosechada de este híbrido. Para la primera pregunta, simplemente conocemos que heterosis es el fenotipo que se da en la F1, es decir, en el híbrido, menos el fenotipo promedio de los padres. Pues simplemente resolvemos que está allí 2697 kilos por hectárea menos el promedio de ambos, es decir, 1897 más 1991 entre 2. Y eso lo que nos va a resultar es una heterosis de 753 kilogramos por hectárea. La magnitud de la heterosis es 753 kilos por hectárea. Es decir, el esfuerzo que se hace en cruzar esta línea con esta línea va a representar 753 kilos por hectárea más que el promedio de ambos padres. Para el rendimiento esperado, debemos considerar lo siguiente. La heterosis que resultó en 753 kilos por hectárea es cuando el 100% de los individuos de esa población es heterocigoto, cuando hay un 100% de heterocigosis. Si cosechamos semilla de ese híbrido y la volvemos a sembrar, quiere decir que esos híbridos se cruzaron entre sí, es decir, una F1, estamos obteniendo una F2 y por definición ya conocemos que ese cruzamiento entre F1 va a generar un 50% de heterocigosis y un 50% de homocigosis. Ya sabemos que a través de genética de poblaciones ya conocemos que la endocría va a incrementar la homocigosis en un 50% con respecto a la generación anterior. Va a disminuir la heterocigosis un 50% con respecto a la generación anterior. Esto quiere decir que si esta es la magnitud de la heterosis con el 100% de heterocigosis, la magnitud de la heterosis en una siguiente generación con endocría será solamente la mitad. Eso representa 376,50 kilos por hectárea. Esto es la magnitud de la heterosis y se solicita el rendimiento esperado. Bien, ya conocemos que heterosis es el fenotipo en esa generación menos el fenotipo promedio de los padres. Por lo tanto, si queremos conocer este fenotipo, pues despejamos y eso va a ser igual a la heterosis más el fenotipo promedio de los padres. Es decir, que el rendimiento esperado si cosecháramos esa semilla y la volviésemos a sembrar sería de 2.320,50 kilos por hectárea, valor distinto de este que está acá. Por lo tanto, ya conocemos que cuando hagamos eso no podemos estar esperando el mismo rendimiento del híbrido. La única forma de volver a obtener el rendimiento del híbrido es volviendo a adquirir el híbrido y la única forma de tener ese híbrido es que se vuelva a hacer el cruzamiento. Un híbrido no se reproduce por sí mismo.